desde antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran hechas, antes de que la primera luz emergiera en el universo oscuro, el Señor había determinado que un día habría de salvar a la humanidad. Se había determinado sobre el Hijo de Dios que había de venir a este mundo haciéndose hombre y dar su vida en rescate por muchos. Y cuando el tiempo se hubo cumplido, Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer y bajo la ley, para cumplir su propósito eterno. Y el Dios omnisciente, en un propósito de amor eterno que cumple todo su beneplácito, determina que iba a salvar a la humanidad, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere tuviera la vida eterna, porque no estaba enviando Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Según estaba escrito, Dios cargó en él todos nuestros pecados. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto ha rechazado la obra perfecta del unigénito Hijo de Dios. Y todos nosotros, a causa de nuestro pecado, nos habíamos constituido en enemigos, contrarios a Dios. Pero eso no importó, porque cuando aún éramos enemigos, débiles por nuestra carne, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, como dice la Escritura, alguno pudiera ser que muera por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió en lugar nuestro. Y mientras cumplía su obra, la angustia se apoderó de su corazón, pues como estaba escrito, el Padre cargaría en él todo el peso de nuestros pecados, y todo el peso de nuestra maldad fue cargado sobre él, y fue declarado culpable. Y esa angustia cargada en su corazón hacía que de él emergieran gotas de sudor, gotas como gotas de sangre, dice la Escritura, por esa angustia terrible de aquel que cargaba sobre sus hombros el pecado de la humanidad completa. Y la angustia, como estaba escrito, lo llevaría sin hablar, como oveja al matadero, en manos de su trasquilador. Él iba manso y humilde. Y habiendo consumado su obra, estando en aquella cruz, en la cual había sido clavado no por sus culpas, sino por las culpas nuestras, pudo llegar hasta el final de la consecuencia de nuestro pecado y clamar al final de la cruz: consumado está, porque la obra que se había escrito antes que el universo fuera hecha estaba cumplida. El tiempo había transcurrido y la obra quedó ejecutada, y la entrada para aquellos que creen en Cristo a la gloria eterna quedó abierta, para que todos aquellos que en Él crean mueran a su pecado y resuciten en el Hijo de Dios. Y si ahora han resucitado en el Hijo de Dios, le pertenecen a Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios, y nos pide que pongamos nuestra mirada en esas cosas, en las cosas celestiales, ya que nuestra vida ya no nos pertenece, pues ahora la hemos entregado a Cristo y es de Él. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Bendito es el Señor. Estaba escrito: por cuanto todos pecaron, han sido constituidos enemigos de Dios, apartados de la gloria eterna. Pero Cristo escribe una historia diferente para los que en Él creen y entrega su vida en lugar de los pecadores, para que ahora, lejos de la muerte eterna, gocen de la vida eterna. La única vida eterna que existe, que es la de Cristo, nos ha sido dada. La vida eterna no es una vida perpetua, sino la vida misma del Cordero de Dios, que nos ha sido dada y por la cual hoy tenemos redención de nuestros pecados. Y esa es la vida en la que existimos, en la vida del unigénito Hijo de Dios. Como está escrito, todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna.
y vida en abundancia. Esta es la obra del sacrificio enorme del Hijo unigénito de Dios. Amén.